Muy buenos días, jóvenes de la institución educativa Nuestra Señora Belén. Les habla el profesor José Luis Mamani para explicarles un poco más detalladamente lo que es la propiedad de la existencia del triángulo. Es la actividad que estamos realizando esta semana. La propiedad de la existencia del triángulo me va a dar como objetivo para ustedes que ustedes sean capaces de reconocer si es que un triángulo existe o no, haciendo comparaciones con sus lados. Por ejemplo, ¿qué es un triángulo, no? Acá tenemos la figura de un triángulo. El triángulo está formado por tres lados. Acá tenemos un lado, acá tenemos el otro lado y también tenemos el otro lado. Cada lado va a representar un segmento. Por ejemplo, acá tendríamos el segmento A, el segmento B, el segmento C. Y la finalidad de esto es que nosotros apliquemos el famoso teorema de la existencia del triángulo, que decía lo siguiente, ¿no? La medida de un lado, vamos a decir la medida de un lado es siempre menor que la suma de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Quiero decir lo siguiente, ¿no? Y eso lo voy a enfocar acá, ¿no? En este siguiente, acá por ejemplo. Si yo tomo como referencia, jóvenes, el segmento B, a ver si se puede apreciar ahí, sí, ahí se aprecia. Si yo tomo como referencia el segmento B va a ser mayor que quién? Que la diferencia de los otros dos lados. ¿Entre quién? Entre C y A. C menos A va a ser menor que el segmento B. Pero a su vez, este lado B va a ser menor que quién? Que la suma de los otros dos lados. Se cumple la condición, ¿no? El segmento va a ser menor que la suma de la medida de los otros dos lados, pero mayor que la diferencia. ¿Y esto solamente se cumple en ese caso, profesor, para saber si existe o no el triángulo? No, tiene que cumplirse para los tres segmentos, para este y para este. ¿Y cómo serían los demás? Bueno, los demás serían de esta manera, ¿no? ¿Y cómo serían para el lado del segmento C? Ahí está, jóvenes. Para el lado del segmento C sería de la siguiente manera. Ahí está. Ahí está. Para el lado del segmento C sería de la siguiente manera. El cateto C, también llamado segmento, va a ser menor que quién? Que los otros dos segmentos. Va a ser menor que la suma de los otros dos segmentos. Pero mayor que su diferencia, ¿ya? Siempre hay una pequeña salvedad que tenemos que hacer acá, ¿no? Siempre, ¿y en qué orden hago la diferencia, profesor? Siempre se resta el mayor del menor, ¿no? Siempre, para saber si es que, para que no me aparezcan números negativos. Profesor, ¿y eso sería suficiente para yo saber la real existencia de un triángulo? No, jóvenes, tendría que haber una condición más que sería para el otro segmento, ¿no? ¿Y cómo sería esa, profesor? De la misma manera, ¿no? El segmento A va a ser menor que quién? Que la suma de los otros dos segmentos, en este caso B y C, y mayor que su diferencia. Profesor, si cumplimos los tres, si cumplimos las tres condiciones para los tres segmentos B, C, A, ¿podemos decir que el triángulo existe? Sí, jóvenes, si cumple las tres condiciones, eso es lo que le pedían los ejercicios, podemos estar seguros de que que este triángulo existe. ¿Ok? Ya, pero vamos con los ejemplos para que ustedes puedan más o menos guiarse, ¿no? Y pues ustedes puedan orientarse. Ya, vamos con los ejemplos. Por ejemplo, en la guía hay un ejercicio que es así, ¿no? Y me dice que demuestre la existencia de este triángulo. ¿Cómo puedo hacer cómo puedo hacer que yo demuestre la existencia de este triángulo? Recuerden que tengo que cumplir ¿cuántas condiciones? Tengo que cumplir tres condiciones. Para eso, entonces voy a empezar a agarrar cada uno de ellos. Voy a empezar a agarrar este, este ladito, ¿no? Y voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Voy a aplicar la desigualdad triangular. ¿Se acuerdan? Menor que la suma y mayor que la diferencia. ¿Quién va a ir al centro? Al centro va a ir el segmento uno, ¿no? El segmento uno, recuerden, va a ser mayor que quién? Que la diferencia de los otros dos. Recuerden que la resta siempre es el mayor del menor. 3 menos 2 y menor que la suma de los otros dos también. Entonces yo pongo acá
3 más 2. Vamos a ver si cumple o no cumple la condición. 3 menos 2 sería 1. Acá también sería 1. 3 más 2 sería 5. ¿Estamos de acuerdo de que cumple? Profesor, acá sí cumple, ¿no? 1 es menor que 5. Pero en esta parte, profesor, en esta parte no hay una correspondencia tal, ¿no? 1 es menor que 1. No, pues 1 no es menor que 1. De por sí ya en esta condición está fallándome para yo decir de que esto puede ser o puede existir un triángulo, ¿no? No existiría tampoco, ¿no? Porque tiene que cumplirse las tres condiciones, ¿ya? Y vamos a ponerlos otro ejemplo. Ya con esto podrían decir ustedes en este aspecto nada más, si no cumple para uno, no cumple, ¿no? Podríamos poner como respuesta en ese aspecto que no existe el triángulo, ¿no? Porque no está cumpliendo la condición. No existe el triángulo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo en una de sus condiciones, ¿no? ¿Ya? Esa sería la respuesta nada más para su ejercicio que está en sus... Nada más, tienen que graficarlo, tienen que hacer aplicar eso se llama desigualdad triangular y tienen que demostrar si se cumple o no cumple la condición. Tienen que hacer en los tres casos. Sí, profesor, podría ser en los tres casos, pero basta que con uno no cumpla, ya bueno, ustedes se dan cuenta de que eso ya no tendría razón para que sea más aplicado, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Son ejemplos para que ustedes lo entiendan. Profesor, acá, acá me estaban preguntando los valores que puede optar X. Pero primero hay que darnos cuenta, ¿existirá ese triángulo? ¿Cómo podríamos resolverlo? Aplicando desigualdad triangular. ¿Quién iría al centro, jóvenes? Jóvenes, en el centro iría, ya saben, el lado desconocido, ¿no? X. Acá le pongo X. X va a ser menor que ¿quién? Que la suma de los otros dos segmentos. En este caso sería 7 más 3. 7 más 3. Y menor que la diferencia de los otros dos segmentos. Recuerden, se resta el mayor del menor. 7 menos 3. Vamos a ver si cumple esta condición y qué valores puede tomar X, ¿no? Entonces quería acá, X va a ser mayor que ¿quién? 7 menos 3 es 4. Y acá sería 10. En ese aspecto, jóvenes, ¿cumple o no cumple la condición? ¿Cuál sería acá la respuesta que tendríamos que poner? Acá la pregunta era, y está en su ejercicio, calcular el máximo valor entero que tomaría X. Profesor, ¿pero qué valores enteros está asumiendo X? Me están hablando de números enteros. Jóvenes, ¿cuáles son los números enteros? Números enteros son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Repito, me preguntan, está en su guía que les dejé a ustedes, ¿cuál es el máximo valor entero que puede asumir X? A ver, acá van a tomar los siguientes valores. ¿Quiénes son los X mayores que 4 y los X menores que 5? Profesor, los X mayores que 4, que sean entero, son 5. ¿Quién más? 6. ¿Quién más, jóvenes? 7. ¿Quién más? 8. Muy bien. Pero dice que estos X van a ser menores que 10. ¿Podrá ser 9 todavía? Sí, podrá ser 9. 9. ¿Podría ser 10? No, porque dice acá la condición de que estos valores van a ser menores que 10, menores que 10. Entonces tengo que respetar la condición. Ya, por ende, ¿cuál sería el máximo valor permitido para X en esta desigualdad? Sería 9. Entonces tú puedes poner acá como respuesta, una respuesta pequeña, podrías poner que el máximo valor permitido para X, ¿quién sería? El número 9. Nada más. ¿Existe este triángulo? No me están hablando de su existencia, ¿no? Pero me están preguntando solamente, ya de por sí cuando no me preguntan de sus existencias, me están diciendo qué máximo valor puede tomar X, ya se está asumiendo que el triángulo existe. ¿Me entienden? Ya, así nada más se hace este ejercicio. No es nada del otro mundo. Ya, chicos,
Y el último ejemplo sería esto, ¿no? Para cerrar, que también está en su hoja de ejercicios, que la tienen que hacer, ahora sí revisando de mejor manera. Acá, ¿no? Hay que hallar el máximo valor entero de x. Profesor, ¿tengo que aplicarle la desigualdad triangular? No, jóvenes, ya no, porque están asumiendo de que este triángulo sí existe. Solamente tienes que hallar el máximo valor entero que asumiría x. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Vamos a ver, ¿no? Primero tengo que poner la desigualdad triangular. ¿Recuerdan? Acá es suma, acá es diferencia. ¿Quién pongo en el centro, jóvenes? ¿Qué triángulo, qué segmento pongo en el centro? Claro, el segmento desconocido. Muy bien, los escuché hasta acá. Ya acá pongo 3x. ¿Va a ser menor que quién? Que la suma de los otros dos lados. Entonces acá pongo 10 más 5. ¿Pero menor que quién, profesor? Que la diferencia de los otros dos lados. Recuerden que se resta 5 menos 10. No, profesor. Se resta 10 menos 5, ¿no? Claro, 10 menos 5, claro que sí. Ya, ahora empezamos, ¿no? 10 menos 5 sería 5, menor que 3x, menor que quién. A ver, vamos, lúzcanse chicos, 10 más 5, muy bien, 15, listo. Profesor, acá tengo una duda. Yo hasta ahí sí entiendo, lo veo, pero ¿y yo cómo puedo hacer que ese 3 que está multiplicando desaparezca? Ustedes ya lo han hecho alguna vez en sus clases de matemática con sus profesores. Hay que hacer que ese número desaparezca. ¿De qué manera? ¿Qué número podría hacer que desaparezca el 3x? ¿Qué le puedo hacer a toda esta condición? Profesor, usted lo puede dividir entre 3. Sí, pues lo puedo dividir entre 3. A él. Profesor, pero lo que le hago a él, también tengo que hacerle a él y a él, a esos dos números. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la condición se mantenga tal cual y no varíe entre 3 y entre 3. ¿Ya? Vamos chicos, ustedes pueden. ¿Cuánto sería? Lúzcanse todos, por favor. 15 entre 3 sería 5. Muy bien. Menor. ¿Se me fue quién? Se me va el 3. Queda x. Este x es el que queremos, ¿sí o no? Mayor que... ¿Mayor que quién? ¿Cuánto es 5 entre 3? A ver. 5 entre 3 sería ¿cuánto? Vamos chicos, ustedes pueden. Eso sería más o menos 1,6 periódico puro, ¿no? Aproximadamente. Listo. Ahora, profesor, ya terminé. Casi has terminado, joven. Señorita, me piden hallar el máximo valor entero de x. El máximo valor entero de x. O sea, no puedo considerar los decimales, no, porque te piden el entero. ¿Qué valores podría tener x o asumir como enteros para que pueda cumplir esta condición? Ah, profesor, un x mayor que 1,6 periódico puro y que sea entero, el inmediatamente después sería el número, vamos, díganlo. Claro, el número 2. ¿Quién más? Profesor, el número 3. ¿Quién más? El número 4. Profesor, ¿será el 5? No, jóvenes, porque acá la condición dice que esos valores van a ser menores que 5. Entonces el máximo valor entero que puede tomar x sería solamente 2, 3 y 4, de los cuales el máximo va a ser el número 4. Entonces tu respuestita sería la siguiente, ¿no? Respuesta, el máximo valor entero para x sería el número 4. Nada más, jóvenes. Recuerden, tienen que hacer su actividad. Esto les va a servir bastante para que lo puedan hacer. Grafíquenlo. Tómense la molestia de ordenarse también. Siempre es bueno porque todo lo que hagan, repito, va a valer mucho. Gracias, jóvenes, por su atención. Espero les haya sido de mucha ayuda. Ya les estaremos mandando más videos próximamente. Muy amable, gracias por su